Buenas tardes. Vamos a comenzar la primera fase del proyecto. En esta primera fase, el grupo de alumnado promotor tendrá que trabajar para conocer y comprender qué son los derechos humanos y por qué se establecieron, para después centrarse en el derecho a la educación, aterrizando en su definición tal cual lo concreta la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en sus resoluciones e informes posteriores. En una segunda parte, este grupo de alumnado promotor tendrá que establecer y ejecutar un plan para difundir lo aprendido a través de cualquier medio a su alcance, sobre todo a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo hará entre la comunidad educativa, intentando llegar a sus compañeros, al profesorado y a los demás profesionales y sobre todo a las familias, y si es posible, más allá de las puertas del centro. Vosotros, como profesorado coordinador, seréis los responsables de apoyar la participación de este grupo de alumnado en esta gran tarea, tanto en la comprensión de los derechos como en la elaboración y ejecución de un plan de difusión, así como en la posterior recopilación de todas las posibles barreras que nos impiden caminar hacia ese sistema inclusivo de calidad. La herramienta de autoevaluación para este trabajo se explica en un vídeo posterior. Para ayudaros en esta bonita tarea, os vamos a presentar el documento Derechos Humanos y Derecho a la Educación, elaborado por Cada.red, y que incorporamos el curso 19-20 al proyecto de plena inclusión Conéctate con la inclusión. Este documento contiene toda la información necesaria para que vosotros, como profesorado coordinador, podáis apoyar al alumnado promotor de vuestro centro para el conocimiento y comprensión de los derechos y el derecho a la educación como educación inclusiva de calidad. Este documento está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1942, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Este documento de apoyo que os presentamos consta de dos partes fundamentales. Una que explica qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por qué y cuándo se elaboró, a qué responde. Y una segunda parte más amplia que se centra en el artículo 26 de la Declaración, el derecho a la educación, y se analiza basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recoge un resumen de los informes y las observaciones que la ONU hace sobre cómo está la situación de la educación en el mundo, cómo propone que debe concretarse el derecho a la educación como un sistema educativo inclusivo de calidad y hace una propuesta a los Estados miembros sobre qué podemos hacer para hacerlo realidad. Este documento está basado en el documento El derecho de todos a un sistema educativo inclusivo, ¿por qué la ONU emite un informe denunciando el sistema educativo español en 2017, elaborado por Cada.red en el año 2018? Este documento es mucho más amplio y os lo podemos remitir si alguien quiere profundizar más en este tema. En la primera parte del documento, desde la página 3 a la 10, vais a encontrar, sobre todo, enlaces a vídeos que de forma muy sencilla nos van a explicar qué son los derechos humanos, qué significan, de dónde proceden, con qué propósito se hicieron. Nos hablarán de los principios que sustentan el sistema moderno de derechos humanos. Textualmente dice: el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Además nos hablarán de que nacieron a raíz de las atrocidades cometidas antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que provocaron conmoción y horror por todo el mundo. A lo largo de esta parte del documento encontrarás una sencilla descripción de cada uno de los 30 derechos y enlaces a vídeos. También los tenéis en formato QR para poder verlos con dispositivos móviles.
Con ellos podréis trabajar con el alumnado, con la comunidad participativa de aprendizaje e incluso para poder utilizarlos en la difusión a la comunidad educativa en general y fuera del centro si lo creéis oportuno. En la segunda parte, a partir de la página 11, nos centramos ya en el artículo 26 de la Declaración, el derecho a la educación. En esta parte destacamos cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU y se elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1948. Destacamos que, a pesar de esta declaración, en la práctica, existían colectivos a los que no se les consideraba ciudadanos de pleno derecho, y por lo tanto, la aplicación de los derechos recogidos en la declaración para ellos era muy relativa, y cómo, a raíz de esto, se tuvieron que publicar distintas convenciones para recordarlo. Para nosotros las más importantes son la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2006. En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, os adjuntamos un enlace a la página Plataforma de Infancia España, en la que podéis encontrar versiones adaptadas de la Convención a distintas edades. Pinchando en cada uno de los dibujos que están en el documento, también podéis acceder a cada una de ellas. En esta Convención reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Esta convención se consideró que era necesaria porque, aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Se pensaba que hasta que no fueran adultos no tenían derechos. Es como si se pensara que hasta que no fueran adultos no eran personas, no eran ciudadanos y otros tenían que decidir por ellos. Después de años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún seguían existiendo colectivos a los que no se les respetaban los derechos como a los demás. Se les negaba el ejercicio de otros muchos derechos, como el reconocimiento como persona ante la ley, el acceso a la justicia, casarse y fundar una familia, trabajar, participar en la vida política, la independencia personal, participación cultural, etc. Se trataba de las personas con discapacidad. Y centrándonos en el tema que nos concierne, la educación, a estas personas se les negó este derecho durante mucho tiempo. Hasta los años 50, incluso 60 y 70 en algunos casos, no podían asistir a los centros educativos con los demás niños y niñas. Se les consideraba no educables. Fue a partir de esta época cuando algunos, sobre todo por iniciativa de las familias, comenzaron a ser educados, aunque en centros separados, creados especialmente para ellos, en segregación, porque seguían sin admitirles con los demás compañeros. Por eso, el 13 de diciembre de 2006, la Organización de Naciones Unidas firma en Nueva York la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, que se recogían en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo más importante de esta convención es que en ella se aclara y concreta cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos, y se indica dónde es necesario hacer adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos, y dónde se han vulnerado esos derechos y debe de reforzarse su protección. Destacamos dos aspectos claves. Uno es que en ella se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno,
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y 2. Se reconoce como obligación de los Estados proporcionar los apoyos y ajustes individualizados necesarios y suficientes para el ejercicio de los derechos. Una de las claves de esta convención, que va a influir mucho en cómo interpretar cada uno de los derechos, es que nunca podemos interpretar cada uno por separado. Todos deben leerse e interpretarse conjuntamente, y bajo la luz de los principios que la Convención recoge en su artículo 3. Así ha pasado, por ejemplo, con el derecho a la educación, que recoge en su artículo 24. Se ha malinterpretado aisladamente. Este derecho, como los demás, tenemos que interpretarlo bajo el pojo de los principios del artículo 3, que son respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia. No discriminación. Participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Respeto por la diferencia. Igualdad de oportunidades. Accesibilidad. Igualdad de género. Respeto a la evolución de las facultades de cada uno o una y de su derecho a preservar su identidad. Y además debemos de interpretarlo en plena relación y garantía de los otros derechos, como por ejemplo el de igualdad y no discriminación, el de accesibilidad, seguridad, protección de la integridad personal, movilidad personal, expresarse, opinar y acceder a la información, privacidad, habilitación y rehabilitación, participar en la vida política y pública, participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, etc. La Convención recoge expresamente este derecho, el derecho a la educación, siendo consciente de que en muchos países sigue habiendo niños y niñas sin acceso efectivo a la educación o recibiendo educación en segregación. Por ello, este artículo señala dos aspectos muy importantes. Uno es que los Estados parte deben reconocer el derecho a la educación y para hacerlo efectivo han de hacerlo sin discriminación a nadie y sobre la base de la igualdad de oportunidades, para lo que asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y a lo largo de toda la vida. El otro se refiere a que los Estados parte deben asegurar que no se excluya a las personas con discapacidad del sistema general de educación por tener discapacidad, que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza obligatoria por tener discapacidad. Todas las personas con discapacidad tienen que poder acceder a una educación inclusiva de calidad y gratuita en la comunidad en la que vivan. Se tienen que hacer los ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Se tiene que prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el sistema general de educación para facilitar su formación efectiva. Y hay que facilitar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. A partir de la página 19 del documento vamos a encontrar tres secciones en las que nos explicarán tres aspectos fundamentales. Uno es cómo están las cosas cuando hablamos del derecho a la educación. 2. ¿Qué es un sistema educativo inclusivo de calidad? Y 3. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el sistema educativo? Estos tres apartados, o todo este apartado, está basado en los informes y observaciones que la ONU ha hecho después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que son los siguientes.
el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que elaboró el 18 de diciembre del 2013 y que titula Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. En él examina la educación inclusiva como medio para hacer efectivo el derecho universal a la educación. El 24 de marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos emite otro informe recordando que no se cumple y proponiendo acciones concretas. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publica la Observación General número 4 sobre el derecho a la educación inclusiva. Y algo que nos concierne muy directamente a España se produce el 4 de junio de 2017, cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emite el informe de la investigación relacionada con España respecto a su sistema educativo. Y posteriormente, el 13 de mayo de 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publica las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España, que en sus puntos 45, 46, 47 habla sobre la educación y pide al Estado español que cumpla con lo recomendado en el informe del 2017. Y así seguimos, una nueva ley educativa y siguen sin cumplir las recomendaciones de la ONU. Pensamos que un punto clave del éxito de este proyecto que ahora comenzáis es que vosotros, como coordinadores, y el alumnado promotor y la comunidad participativa de aprendizaje como dinamizadores de la participación, apoyéis a toda la comunidad educativa y más allá del centro en la medida que podáis, hacer este recorrido mental y conceptual sobre lo que es un sistema educativo inclusivo de calidad, que ya comenzó como propuesta en el 1978 con el informe Warnock y continúa hoy día con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que le da carácter jurídico y lo reconoce como único medio para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes. Tenemos claro que la educación es un derecho, según la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Que la educación es un derecho del niño, según la Convención sobre los Derechos del Niño. Que la educación inclusiva de calidad es un derecho de cada persona, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que el objetivo es una educación inclusiva y equitativa, según el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Por lo tanto, la educación inclusiva, equitativa y de calidad es un derecho de la persona, de cada persona, independientemente de su edad o condición. No es un derecho de la familia, ni de los tutores, ni de la administración, ni de los políticos. A todos estos solo les corresponde la responsabilidad y la obligación de hacerla realidad mediante todos los medios posibles. Esperamos que el documento de apoyo os sirva de guía en este proyecto y que lo que en él se recoge logremos difundirlo lo máximo que esté en vuestras manos, hacerlo realidad en un futuro lo más próximo posible.